Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando
hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para Él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar nuevamente delante de la presencia del Señor para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Recuerde, lo que venimos es a alabar a Dios. Y si venimos a alabar a nuestro Señor, ¿qué debemos hacer? Alábelo de corazón puro. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Así que cuando usted viene a adorar, usted viene, Señor, gracias. Usted viene a adorar. Usted viene a cantar, Señor, vengo a alabarte. Señor, mira mi corazón cómo está derramado delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia porque te amo. El Señor sabe todas las cosas. El Señor recibe su oración. El Señor recibe su adoración. Recuérdelo, hermano y hermana, recuerde que Él quiere la comunión. Esa fue la oración del Señor. Tú en mí, yo en mí, que seamos consumadamente una cosa. El Señor habló de la unidad del Padre, del Hijo y de nuestros hermanos. Él quiere la perfecta unidad. Ahora, esta perfecta unidad es necesario cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de Dios? Sinceridad. Debemos venir delante de su presencia con un corazón sincero, porque recuérdelo, venimos a alabarlo a Él. Venimos a escuchar sus palabras. No venimos a escuchar palabras de hombre, no. La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso.
Así que venimos a escuchar en la predicación del Señor, como hablábamos la semana pasada. Recuérdelo, ángeles administradores. ¿Y qué trae un ángel? ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Isaías profeta dijo, y este es el mensaje que oímos de él. ¿Qué mensaje está escuchando usted en esta hora? Nosotros a veces decimos, yo lo digo con respeto, estamos escuchando el mensaje del profeta de la edad. No. Estamos escuchando el mensaje del Señor a través de su instrumento, correcto. Amén a eso. Pero Dios sigue hablando, recuérdelo. Él no ha parado de hablar, no. Usted no le puede poner límites a Dios. Ponerle un bozal a Dios para que no diga nada más. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estas cosas son reveladas para siempre. Como lo dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, vuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Y me llamó la atención la última expresión de ese versículo. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, que tiene un propósito. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Para, ese artículo para, tiene un propósito, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, ¿de qué habla esta ley? Está hablando de la perfección. La iglesia primitiva, y este tema lo hemos estado hablando y lo hemos estado con la ayuda del Señor desarrollando, porque la iglesia primitiva, después que baja el Espíritu Santo, ellos no se movían por deseos humanos, no. Ellos ahora los guiaba era el Espíritu Santo, el guía. Recuerda que el Espíritu Santo es el guía. Y qué bonito es cuando usted se deja guiar por el guía, valga la redundancia, ¿verdad? Porque si usted va por una selva, usted no conoce ese terreno y va a un guía, uno pretende saber más que el guía. Usted puede observar por aquí, por allá, y por allá de repente le parece que es más cerca. De repente hay menos monte, menos árboles, pero resulta que hay arena movediza. ¿Y qué va a suceder con usted? Se va a hundir y se va a morir. ¿Por qué causa? Por pensar que sabe más que el guía. El guía es el Espíritu Santo. ¿A dónde lo está llevando el guía? A volver al original. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo del Señor es que volvamos nuevamente a experimentar el poder divino de Dios. Porque no se trata, y eso lo dice el apóstol Pablo, yo no vine con palabra, con demostración del Espíritu y de poder. Y siempre me ha llamado la atención esa expresión, demostración del Espíritu. ¿Qué cosa, no? Cuando lo rechazan a usted, ese no debe ser nada. No, esa no es la expresión. Cuando usted es rechazado, ahí es donde más se tiene que reflejar el amor que hay en su corazón. Porque lo dice la misma Escritura, si ama al que te hace bien, ¿qué haces de más? Pero cosa tremenda es amar al que lo desprecia, al que lo contradice, al que le dice yo no creo eso. Oye, eso afecta en lo natural, porque usted tiene seguridad en lo que ha creído. Usted está firme en lo que ha creído, no porque se lo diga a alguien. No, eso sería tener una religión de segunda mano. Que usted crea porque yo le diga que esto es así, no.
Cuando usted tiene su propia experiencia, mire, la cosa es diferente, ¿sabe? Mire, usted se vuelve inamovible. Nada lo mueve. Porque esto es una revelación. Así como Pedro, no te lo reveló, le dijo el Señor, carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿quién iba a sacar a Pedro de lo que el Espíritu le había revelado? Nadie, ninguno de los discípulos lo pudo haber movido por causa de que era una revelación de parte de Dios. Así que cada escritura, hermano y hermana, que nosotros podemos leer, cada experiencia que usted puede tener, porque recuérdelo, usted tiene que tener experiencias con Dios. Y no estoy hablando de experiencias naturales, no. Estamos hablando de las experiencias espirituales que usted y yo somos llamados a tener. Porque el Señor vivía de revelación en revelación. Los discípulos de igual manera, cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, empieza a manifestarse el poder de Dios. Y nosotros siempre enfocamos solamente que se manifestó el poder de Dios. ¿Y qué de esos hombres que hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo? Hombres sin letras e ignorantes, dice la Biblia. Hombres ahora identificándose, citando las profecías de su hora. Porque eso fue lo que hizo Pedro allá en Hechos capítulo 2. Esto fue lo que habló Joel. Se identificó con la escritura de la hora. Usted y yo somos llamados a hacer lo mismo. Identificarnos en el movimiento de Dios, porque ha sido profetizado que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Usted se está identificando en eso. Usted está viendo las escrituras cumpliéndose delante de usted. ¿O todavía hay duda? Debemos salir de esa condición de duda. No podemos estar así. Eso es estar en una condición de incredulidad. Ser incrédulo al movimiento de Dios, no podemos ser así. Eso es peligroso. Debemos tener la experiencia. Señor, confírmalo. Y Dios se lo confirma. Cuando el corazón es correcto, ojo. Cuando su corazón y mi corazón es correcto, Dios lo confirma. Porque Dios confirma su palabra. Así como cuando ellos estuvieron en el aposento alto, antes de que cayera el Espíritu Santo, era necesario de que otro discípulo ocupara el obispado que había dejado Judas Iscariote por causa de que se había ahorcado. ¿Qué hizo el Señor? Confirmó. Pero ¿cómo saben ustedes que lo confirmó? Si no hubiese bajado el Espíritu. Porque era necesario que se cumpliera esa escritura de los salmos. Otro ocupará su obispado. Muchos argumentan que ese tenía que ser el apóstol Pablo. No. Era Matías el que tenía que ocupar ese lugar. Si no, Dios no confirma. Debemos entender cada escritura. Dios confirma es su palabra. Y lo dice la misma escritura. Yo respaldo mi palabra, dijo el Señor. O dice el Señor presente, para ponerla por obra. Así que estamos hablando de ¿qué? De que es necesario, hermano, una experiencia. La experiencia que usted debe tener, que yo he tenido, tiene que seguir teniéndola. En el futuro debe tenerla. Tiene que vivir en experiencia, usted tiene que salir de esta atmósfera natural. Tiene que despegarse de esta atmósfera natural y entrar en esa atmósfera espiritual. Donde usted puede ver, oye, ¿y qué cosa, no? Si usted va a salir de esta atmósfera y va a entrar
en esa atmósfera espiritual, ¿qué pretende ver en esa atmósfera espiritual? Meditemos un momento en eso. Deberíamos ver ángeles, deberíamos verlos. Si vamos a salir de esta atmósfera natural y va a entrar en una atmósfera espiritual, ¿qué cree usted que va a experimentar? Cosas espirituales, visiones. La Biblia, Hechos, el capítulo 2, capítulo 3, ellos experimentaron el capítulo 10, todos ellos, el capítulo 9 con el apóstol, con Saulo de Tarso todavía, siendo Saulo de Tarso. Cada uno de ellos experimentó estar en esa atmósfera, entrar en esa atmósfera. ¿Y qué cosa? Estaban orando. Usted se pone a analizar cada punto. Y yo siempre digo esta expresión: no pierda los detalles. Saulo de Tarso, después que se encuentra el Señor, ¿qué sucedió? Ya sabemos el relato. ¿Pero qué sucedió? Él reconoció quién se le había aparecido. ¿Y qué dijo, Señor, qué quieres que haga? Esa es una expresión correcta, no importa los errores, que yo no lo veía así. No, lo que importa es su confesión hoy. ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que él vino y empezó a orar. No comió, no bebió. Y estaba era orando. Creo que hice 3 días, si mi memoria no me falla, porque no lo tengo aquí escrito. Creo que habla de varios. En el versículo 8 de Hechos capítulo 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo levantaron de la mano, por la mano, metiéronlo en Damasco, donde estuvo 3 días, fíjese, 3 días. 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? Fíjese, en el versículo 11 dice: y el Señor le dijo, levántate. Está hablando con Ananías en una visión. Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Así que Dios oye la oración. Dice la Escritura que Dios está atento a la voz de sus hijos. Dios está atento. No cree que usted va a perder tiempo orando. No, si usted entra en la presencia del Señor, si el Espíritu pide por usted con gemidos indecibles, mire, hermano y hermana, está entrando en la presencia del Señor. Usted hace que el Señor baje a tener comunión con usted. Su oración sincera hace que Dios baje. Recuerde que nos ama. Y Él espera eso de nosotros. Un verdadero culto, como lo dice Romanos 12. Un racional culto, un culto inteligente. Ahora, un culto inteligente es conforme a la Biblia. Eso es un culto inteligente. Un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Y vamos a leer Hechos capítulo 10, que lo estuvimos hablando la semana pasada, porque fíjese, esta escritura, y como yo siempre le vuelvo y le repito esta expresión, no debemos perder ninguno de estos puntos, porque cada uno de ellos nos abre un panorama del deseo de Dios, de lo que usted y yo deberíamos estar haciendo, hermano y hermana. Recuerda que la Biblia es repetitiva.
perspectiva, lo que cambian son los personajes. Pero si usted toma lo que hicieron ellos, mire, yo tomo lo que dice la Biblia, mire hermano, tiene que volver a suceder. En este tiempo moderno tiene que volver a suceder. Así que leemos Hechos capítulo 10 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama la Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntando si un Simón que tiene por sobrenombre Pedro posaba ahí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y ve y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolo dentro, los hospedó y el día siguiente se levantó y fue con ellos, y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más familiares. Que el Señor bendiga su palabra. Le leí este relato y sobre todo esta última expresión, donde dice
que Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más familiares. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre amado, porque tú, Padre Celestial, siempre estás con nosotros, Señor, abriéndonos tu palabra, Señor, porque eres tú, Señor, el que abre las Escrituras, Señor, eres tú el que las revela, eres tú, Padre Celestial, el que das el conocimiento, la revelación por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra nos ayude, Padre Celestial, y nos deje ese conocimiento perfecto que viene de ti, Señor, para tomar decisiones, Padre Celestial, para tener experiencias en ti, Padre amado, porque este evangelio, Señor, no es de palabras, sino que es demostración, Padre Celestial, de espíritu y de poder, Padre amado. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú ayudes a nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando estas palabras, Señor. Quita la humanidad, Señor, y habla tú, háblanos, Señor, háblanos, Padre amado. Queremos escuchar palabras, Señor, sazonadas con sal, Padre Celestial, Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, y revélate, Padre amado, en nuestros corazones, Padre amado. Tú tienes un mensaje, Señor, queremos escuchar ese mensaje que viene de ti, Señor. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún enfermo en esta hora, reciba sanidad por el poder de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, algún afligido, desanimado, Señor, tú lo puedes ayudar en esta hora, Padre Celestial, y cada uno de nosotros pueda entrar delante de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Qué importante es cuando hay un Cornelio con visión espiritual. Y fíjese, en este versículo 24, qué importante es cuando la visión está clara. Cuando hay una necesidad espiritual. Cuando el deseo del corazón del creyente verdadero, cuando él tiene claro la necesidad de la salvación, de la limpieza del alma, del Espíritu Santo, de ir más allá. ¿Por qué ir más allá? Porque siempre hemos dicho esto. El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, sabemos eso. Pero un niño nace y necesita ser formado. Recuerde la estatura de un varón perfecto, que esos son los caracteres de Jesucristo. Tiene que reflejarse un fruto, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Hallar nuestra posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso tiene que ser reflejado hasta llegar a adopción. Que el Señor pueda decir, y meditando un poco en esta palabra, recuerde lo que hablando del Señor, cuando Juan lo bautizó, se dejó escuchar la palabra, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando el Señor nos da el Espíritu Santo a nosotros, como sus hijos que somos, el Señor dice las mismas palabras, ¿sabía usted eso? Este es mi Hijo amado, usted es su hija amada, en el cual Él tiene contentamiento de morar. Ahora, eso nos hace a nosotros pensar, reflexionar, detenernos un momento, que Dios diga que somos su Hijo amado, en el cual Él se complace en morar. Eso a nosotros nos tiene que llenar el corazón de alegría. Por eso el salmista decía que mi copa está rebosando. Y fíjese, era el Espíritu Santo sobre David, no era dentro de David. Aún no había venido el sacrificio perfecto. Ahora estamos más allá, ¿sabía usted eso?
Ahora es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ahora es la vida de Dios Jesucristo nuevamente en dos pies, en la tierra. Velado totalmente, hermano y hermana. Porque usted le dice esto a cualquiera, incluso, y hablamos un poco claro, hermanos, del mismo mensaje, y lo dudan, lo ponen perfecto, tú perfecto. La Biblia habla de que sé vosotros perfectos como vuestro Padre que te en los cielos es perfecto. Está hablando de una perfección, de una madurez, aquellos que han alcanzado madurez, que es lo que significa la palabra perfección. Los errores son errores. Los errores no son pecados. No ligue las cosas. No ligue el agua con el aceite, pues no se va a ligar. Error es una cosa y pecado es otra cosa. Y la Biblia dice que los que tienen el Espíritu Santo no peca. No puede pecar. Entonces, reflexionando, adopción es a Elohim. Se dejó escuchar la misma palabra, ahora Dios le dice algo más. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Ahora, ¿qué iba a decir el Señor? ¿Sus deseos? ¿Sus pensamientos? No. Recuerda que el Señor, y lo dice la Biblia, que fue obediente en todo. Yo no hago nada, dijo el Señor, sin que el Padre primero me lo muestre. Es decir, que lo que el Señor habló no era humano. Sabemos que era Dios hecho carne. Pero Jesús tenía deseos. ¿Sabía usted eso? Porque en el jardín del Getsemaní, Él dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. La voluntad del creyente no la pierde ni con el Espíritu Santo ni en adopción. Por eso la sujeción a esta carne, la lucha, la pelea, tiene que ser todos los días. Por eso el apóstol Pablo decía, deseo ser desatado. Porque había una ley en este cuerpo que lo que quería hacer no lo hacía, sino lo que no quería hacer, entonces eso terminaba haciendo. Esa es la ley de que tiene esta carne, de que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ahora le estoy trazando todo esto para llegar a este punto. Entonces hablamos de adopción, estamos hablando de que a él oí. Ahora, el creyente, la creyente tiene que llegar a ese punto. Que el Señor, después que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ha pasado el proceso, porque Dios hace un proceso. Muchas personas con falta de visión, hablando del incrédulo e incluso del manufacturado. Recuerda que en la iglesia hay tres clases de creyente: incrédulo, el manufacturado y el creyente verdadero. Y el que está lo identifica, pero se comete muchos errores, se comete mucha falta. Es un proceso, recuérdelo, es un proceso que Dios está llevando al creyente hasta llevarlo a la madurez, que es perfección. Ahora, Él no va a hablar nada de sí mismo, no puede. Él no puede, hay una sujeción completa al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hizo Cornelio? Porque un hombre y una mujer con visión, después de haber tenido una experiencia, por haber entrado en esa atmósfera, porque Cornelio entró en otra atmósfera, en esa atmósfera espiritual, donde el Señor lo pudo haber hecho de otra manera. Pudo haber hablado como lo hizo, de hecho lo hizo, habló con Pedro, el Espíritu Santo le habló, lo pudo haber mandado directamente. Pero es necesario de que el creyente tenga su propia experiencia. Era necesario de que primero se le apareciera a un ángel. ¿Acaso ese ángel no pudo ir a buscar a Pedro directamente? Sí, pero Dios quiere que usted y yo probemos ese fruto.
y usted y yo tengamos la misma experiencia. Un momento, que alguien le diga que no cree en ángeles, que los ángeles no están presentes. Un momento, se para usted de inmediato, yo los he visto. No, qué visiones, un momento. El Señor me ha mostrado visiones. ¿Quién lo saca a usted de eso? No, que el diablo. Son tan fáciles de identificar al diablo y no al Espíritu de Dios. No deberíamos ser así. Eso más bien dice nuestra condición en la que estamos. Somos naturales al decir ese tipo de cosas. Aún no hemos pasado por esas experiencias. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos que estar viendo ángeles. ¿Sabía usted eso? Tenemos que estar viendo visiones. Tenemos que estar teniendo sueños espirituales y cumplirse. Escúchelo, sueños espirituales y cumplirse. Eso se convierte en una profecía. Qué importante es cuando usted y yo pasamos por la experiencia de estos hombres del pasado. ¿Por qué? Porque el Señor pasó por cada una de ellas. El Señor Jesucristo, ¿tenía visiones del Señor Jesucristo? Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Eso lo dijo Él mismo. Ahora, usted y yo somos responsables al tener la revelación de la Escritura, al tener la revelación del mensaje de la hora, Dios enviando al profeta de la edad, Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, eso cumpliéndose en nuestro tiempo. Y aún así dudar del poder de Dios, ponerlo en el pasado, eso es. Cuando usted dice eso fue en el pasado, no. El mismo profeta de la edad dijo que nosotros, que esta edad en la cual estamos viviendo, tiene que reflejar la primera. Y dice, si un erudito le dice que ya los días de Pentecostés han terminado, concluido, como lo quieran decir, no lo crea. Tal declaración está errada, dice el profeta de la edad. No. Los días de Pentecostés están hoy aquí presentes. Y nos fascinamos con lo que sucedió. Y nada en contra, aclarando de una vez, nada en contra con lo que sucedió en la calle Azusa. Gloria a Dios, se derramó la gloria primera. Pero ¿por qué dudar que Dios lo va a volver a hacer? Eso está profetizado. Tiene que volver a manifestarse el poder, porque un evangelio es como decirle a una persona que venga enferma, que Cristo sana. Y oramos por esa vida y no sucede nada. Momento, eso no te... Marcos 16 en acción, decimos nosotros. Entonces, Marcos 16 no está en acción porque vienen las necesidades y no sucede nada. Momento. Estamos hablando de un evangelio. Dios nos da el conocimiento, como le dije en la introducción, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El poder de Dios en operación hoy. Ahora Cornelio le dice énfasis en esto, porque usted y yo tenemos que estar experimentando los 9 dones del Espíritu.
tenemos que ser administrados. Cuando usted tiene una empresa, usted busca un administrador que le administre la empresa, valga la redundancia. Bueno, Dios tiene sus administradores, sus ministros, según Efesios capítulo 4, versículos 11, y el mismo Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores tiene un propósito, ese artículo paro es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice la Escritura que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. No, tenemos que tener un centro, una experiencia. Así que estos hombres, cuando baja el Espíritu Santo, cada uno de ellos experimenta el poder divino de Dios. Y fíjese, y por eso le dije, no pierda los detalles. Ahora, Cornelio dijo, momento, aquí va a suceder algo. Que ven un ángel, y seguro, aunque no recuerdo si la Biblia lo dice en realidad, pero a lo mejor Cornelio había escuchado de Pedro. Lo desconozco en este momento. Pero algo sí tenía Cornelio. Sabía que lo que se le había aparecido era un ángel del Señor. Y sabía que ese hombre que venía traía un mensaje de vida. Porque Dios no le va a mandar a un neófito, no. A alguien que lo va a confundir, no. Si alguien viene encubiertamente trayendo malicia, porque Dios le da discernimiento a sus hijos, usted facilito lo identifica. Momento, este trae malicia, este trae algo encubierto. Usted sabe que eso no viene de Dios. No. ¿Qué viene de Dios? La vida, porque Dios es vida. Así que el que venía traía un mensaje de vida. Y fíjese, ¿qué hizo Cornelio? Y Cornelio los estaba esperando. Cuando un hermano o una hermana vaya enviado de Dios, espérelo. Dios lo ha enviado. Dios le lleva algo a usted. Habiendo llamado a sus parientes, fíjese, a sus parientes, es decir, a sus familiares. Y dice, y los amigos, que son como familia, más familiares. O sea que hay amigos y amigas que son como familia. Los mandó a llamar porque venía algo bueno. Así que, fíjese, y empezando este capítulo 10, como leímos, era pío, como lo hemos hablado en otras oportunidades, pío y temeroso de Dios. Temeroso de Dios, pío y temeroso de Dios. Con toda su casa, una casa en sujeción, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese todos esos detalles. Qué importante es la oración, la intercesión, la comunión. Qué importante es cuando usted y yo no desmayamos ahí. Esa es la fortaleza, ¿sabía usted del cristiano? La oración, por eso el profeta le decía que el cristiano más débil, ay, es que yo soy débil, yo soy una anciana y no. El cristiano más débil
hace temblar los reinos de Satanás, el más débil, quede lo más fuerte. Quede el pueblo unido en un mismo espíritu, con una misma visión, orando por un mismo propósito. ¿Y qué cosa? Siendo la voluntad de Dios. Porque es voluntad de Dios que baje el Espíritu Santo, que caiga el Espíritu Santo. Por supuesto, la Biblia lo dice. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de parte de Dios. Que baje, que descienda el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió allá en Pentecostés. Bajó el Espíritu Santo de repente. Así que eso puede suceder de repente. Usted de repente está orando al Señor y, mano, que no lo agarre dormido. No. Usted puede hacer un atalaya y vigilar cada movimiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo se pasea. ¿No dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nuestro? Entonces el Espíritu Santo está en escena, esperando la orden para descender. Ahora, ¿qué va a suceder? No va a suceder otra cosa sino lo mismo que sucedió allá en Pentecostés. Así que no se escandalice porque se manifiesta el poder de Dios. No. Entre en el Espíritu, entremos en el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu. Recuerde, como dice un hermano, Él no le va a torcer el brazo, Él no lo va a obligar, no. Él va a tomar control de su vida si usted se lo permite. Así que cuando usted entre en la adoración, procure que sea adoración genuina y real. Olvídese de todo. Y no se extrañe que Dios se le aparezca en una visión o que vea a un ángel en una visión. No le extrañe eso. Eso sucedió allá, eso está en continuidad, eso no fue abolido, eso no fue terminado, no, eso está todavía presente. Así que seguimos leyendo. Seguimos leyendo en el versículo, pudiéramos leerlo en el versículo 25, seguimos leyendo, dice, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. O sea que sí vino. El llamado de Cornelio funcionó. Y gloria a Dios porque funcionó. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis, está hablando Pedro, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, bueno, ella empieza a contarle lo que le había sucedido. Saltamos al versículo 34 por causa del tiempo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que a cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuando a Jesús de Nazaret
como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el Dios, que él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y fíjese algo tan importante, cuando usted está escuchando el sermón, la palabra, la predicación de un hombre enviado de Dios. Ese es el punto importante. Por eso cuando el Señor tiene a sus ministros, a usted y a mí nos conviene estar atento a esas palabras, porque como le dije, son palabras de vida. Dios no va a enviar a alguien que le va a traer confusión, Babel. No, Dios no envía eso. Dios envía a un hombre con la palabra de vida. Y fíjese lo que sucedió. Por eso le dije que importante es cuando hay un Cornelio con una visión espiritual, cuando hay un Cornelio que ha tenido experiencia, porque ¿quién le iba a decir a Cornelio que ese no era el ángel del Señor? Cornelio, tú como que estás loco y que viste una visión y que viste un ángel y que habló contigo. No. ¿Y vas a mandar a llamar a un judío? No. Se necesita tener esa experiencia, hermano y hermana. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro, fíjese, no había terminado estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. No había terminado de hablar Pedro. ¿Y qué sucedió? Dios cumplió la visión. Porque la visión es dada ¿para qué? Para que alguien se jacte y diga, yo vi un ángel. No, hay un propósito. Dios hace las cosas con un propósito. Y el propósito es el bien suyo y mío. Pero Dios lo hace de la manera que Él le gusta hacerlo. Es un evangelio, recuérdelo, no de doctas palabras de humana sabiduría, no. Es demostración. Hay una demostración del Espíritu y de poder. ¿Y qué sucedió? Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y fíjese, vuelve a suceder lo mismo que sucedió en Hechos 2. Vuelven a ver ellos lo mismo que les sucedió a ellos mismos. Y se espantaron. Los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fíjese, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los estaban escuchando que estaban hablando en lengua y que magnificaban a Dios, es decir, le daban gloria. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir
el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como a nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué sucedió, hermana y hermano? ¿Quién le iba a decir ahora a Pedro? Ahora Dios prepara a sus hijos. Por eso esa es la causa de que Dios le muestra ahora la visión de los animales. Pedro, mata y come. Todo ha sido limpiado. El pecado que acechaba el mundo por causa de que se había nacido de la manera que venimos, ese pecado había sido limpiado en la cruz del Calvario. Eso era lo que le estaba mostrando el Señor a Pedro, que había sido limpiado. No se debe hacer acepción de personas. Dios tiene todo bajo control, hermano y hermana. ¿Qué sucedió? Empezó a manifestarse nuevamente el poder de Dios. Y eso es lo que usted puede ver a través del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Recuerde las palabras del profeta de la edad. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y eso se ha repetido, se sigue repitiendo. ¿Por qué causa? Porque Dios es el mismo. Recuérdelo, ayer, de hoy y por los siglos. Pero qué importante es contar con hombres y mujeres con esa visión. Puede llegar la paz a nuestros hogares cuando Dios envía de una manera sobrenatural a un siervo del Señor a traer un mensaje. ¿Qué hizo Cornelio? Tomó la actitud correcta. La actitud correcta es la que usted y yo debemos tomar siempre. La actitud hacia el movimiento del Espíritu Santo. Eso es muy importante. El movimiento del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de la manifestación del Espíritu, no nos debemos escandalizar por eso. Eso está presente. Un sueño espiritual. Un sueño cumplido, dijo el profeta de la edad. Eso es una visión. No debemos ignorar esas palabras. Así que fíjese, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer que Dios baje a la escena. Usted y yo tenemos que experimentar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si luchamos en contra de lo que Dios está haciendo, ¿qué puede suceder con nosotros? Lo mismo que le sucedió a Saulo de Tarso. Y yo siempre digo esto, no es el mismo, no es igual Saulo de Tarso del versículo 1 de Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. No son los mismos. Aquí vemos a un Saulo arrogante, pero en el versículo 5 vemos ahora con una actitud diferente hacia una manifestación del poder de Dios. ¿Por qué causa? Porque se necesita sinceridad. Usted y yo, hermano y hermana, que tenemos X cantidad de tiempo en el Señor, no importa si es 1 año o 50 años, usted y yo que hemos estado en la presencia del Señor, a usted y a mí, se nos es demandada tener la experiencia que tuvieron estos hombres. Porque vuelvo y le repito, hoy tenemos más revelación, hoy tenemos más luz que ellos. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Hoy tenemos todas las herramientas en nuestra mano para construir ese edificio, que es la estatura de un varón perfecto. No tenemos excusa delante de la presencia del Señor. Y decimos, tenemos
Dios envió un profeta y fue revelado todo. Sí, hermano. Más responsabilidad hay en nosotros de llegar a la perfección, de que sea la fe de Jesucristo, la virtud, el poder de Jesucristo, y así cada uno de ellas, para no desglosarla toda. Tenemos más responsabilidad de hacer ese edificio que no falte ningún material. Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Si en vosotros están estas cosas, los caracteres de Jesucristo, y abundan, tienen que estar y abundar. No es solamente estar, es abundar. Porque en Dios no hay escasez, recuérdelo. En Dios hay abundancia. Ahora, ya para terminar, a usted y a mí, que se nos ha sido mostrado por las mismas escrituras, pues tomamos solamente un ejemplo. Y bueno, el de Saulo de Tarso, el del apóstol Pablo. Cómo Dios se manifiesta en poder. Sí, en palabras, sí. Tenemos que tener el conocimiento de lo que dice la escritura, de lo que dice el mensaje de la hora, correcto. Pero tiene que haber una demostración del Espíritu. Como le dije en la introducción, yo tengo el Espíritu Santo, pero no tolero al hermano. ¿Qué está sucediendo? ¿O acaso no lo tenemos? ¿O acaso lo tenemos contristado? Y la Biblia nos dice, nos exhorta, no contristéis el Espíritu en el cual está sellado hasta el día de la redención. Así que somos ¿qué? El profeta de la edad lo dijo, somos un pueblo amoroso. Somos consumadamente una cosa. Somos llamados a hacerlo. Ahora, fue profetizado que venía una unión forzosa. ¿Por qué Dios lo va a hacer de esa manera? Por causa del orgullo. Por causa de no humillarse, que es reconocer. Y la Biblia es una escritura que la citamos para adelante y para atrás todo el tiempo. Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero fíjense cómo empieza esa escritura. Si se humillare. Dios lo que quiere es humillación. Dios lo que quiere es la actitud de estos dos personajes que hemos tomado hoy. Saulo de Tarso y Cornelio. Cornelio, recuerda, el tipo de nosotros porque era un gentil. Una actitud correcta. Y me gusta mucho esta expresión. De todo lo que le dice el ángel, se sabe, pío, temeroso de Dios con toda su casa. Eso es agradable delante de la presencia del Señor. Que hacía muchas limosnas, claro que sí, por supuesto, pero oraba a Dios siempre. Eso es algo que nosotros no debemos perder, hermano y hermana, la comunión. Porque usted le ora a Dios, usted le habla, usted le expresa al Señor todas sus necesidades, todas sus angustias, todos sus miedos, todo. Y Dios le revela, porque esa es la manera de Dios responder, a través de la revelación. ¿De qué manera lo hace? Dios utiliza muchos métodos por el cual le hace llegar a usted el mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Lo que usted está preguntando. Por eso siempre debemos estar atentos al movimiento del Señor. Hasta Dios le puede hablar por un canto. Y usted dice, no, y no lo digo por nada, voy para el baño. Usted se va para el baño y ahí era la respuesta que dio. Resulta que Dios iba a utilizar a la hermanita para darle la respuesta y usted se fue para el baño. Porque no le gustó el canto o por cualquier razón. Por eso le digo, cuando venimos a la presencia del Señor, y eso lo dice la Escritura, cuando vengas a la casa de Jehová, guarda tu pie. Usted y yo debemos entrar en esa atmósfera espiritual. Debemos experimentar, entrar y decimos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso está bien.
Pero eso tiene que volverse una realidad. Dejar al mundo afuera y concentrarnos, canalizar nuestra vida es a la adoración. Porque nos estamos encontrando es con el Señor. No nos estamos encontrando con el amigo de la infancia, que tenía X cantidad de años que no lo veía. No. Usted está teniendo es una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Escritura es muy clara. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, hay un movimiento espiritual, pero nosotros andamos en la carne. ¿Qué va a suceder? No vamos a entrar en esa atmósfera espiritual. Y usted ve todo el mundo en una atmósfera espiritual y usted lo ve como medio raro, porque no ha entrado en esa atmósfera espiritual y Dios le exhorta que entre. No se quede de lado afuera, no sea un espectador. Los espectadores ven las cosas de lejos, no. Sea participante del movimiento del Espíritu Santo. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras sean de meditación. Porque Dios nos habla. Él quiere, recuérdelo, Él quiere el bien para nosotros. Usted y yo quizás podamos ver cosas buenas. Él tiene lo mejor, recuérdelo. Y lo mejor va a ser revelado. Porque si usted tiene una pregunta, Dios se la va a responder. Dios no lo va a dejar con la palabra en la boca. Pero necesita entrar en esa atmósfera espiritual donde están todas las respuestas que usted necesita para su vida. Bien, oremos. Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que queden en nuestro corazón, Señor, y que sean de meditación, Señor, Padre Celestial, y que tomemos acción, Padre amado, a lo que tú nos has hablado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, Padre amado, en esta hora, y que tus palabras, Señor, meditemos cada día en ella. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Recuérdelo. Oraba a Dios siempre, Cornelio. No olvide esa expresión. Oraba a Dios siempre. ¿Y qué hace el Señor? Él está siempre pendiente y le va a dar una visión. Si usted está preparado, si su corazón es correcto delante de la presencia del Señor, Dios le puede dar cosas que usted ni yo no imaginamos. Así que meditemos en esta palabra. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.